Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de Nuestras Manos a tu Casa. Hoy vamos a hablar del INTA, esta institución que es clave en el acompañamiento de los productores y productoras de la provincia de Catamarca y de todo el país. Lamentablemente, quisiéramos hablar del INTA para celebrar el trabajo que hacen a nivel territorio, pero bueno, vamos a tratar también de hablar de una situación particular que está viviendo el INTA con este nuevo decreto que propone una reestructuración y que puede afectar su presencia territorial, su capacidad técnica, su autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Balbi, él es director de la Extensión Experimental Catamarca, que nos va a hablar un poquito no solamente de la situación particular que está viviendo el INTA hoy en estos días, sino también de la importancia de cuál es el trabajo que hace, no solamente aquí en la ciudad de Catamarca, sino a nivel provincial y a nivel nacional también. ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, una situación complicada que está dando en estos días. Todavía no hay muchos detalles de lo que es esta tan sonada reestructuración, pero bueno, entiendo que deben estar viviendo unos días de, por lo menos, eh, expectativa, miedo, bueno, Bien, complicados. bueno, un gusto Martín, gracias por la invitación. Sí, como bien vos dices, bueno, estamos en una situación institucional delicada, digamos, porque el INTA sí a partir del decreto sufrió una modificación en su funcionamiento, pero bueno, por ahí como para empezar de qué es el INTA y qué hace el INTA de Catamarca, me gustaría empezar por ahí. El INTA de Catamarca, bueno, como ustedes saben, y a nivel nacional tiene una trayectoria de más de 70 años como institución de tecnología agropecuaria. Es una institución que está a lo largo de todo el país y eso, digamos, y su red de trabajo que tiene a través de la agencia de extensión, son más de 100 agencias de extensión, de estaciones experimentales repartidos, digamos, por todo el territorio nacional. Y específicamente en Catamarca tenemos un campo experimental que funciona en Sumalao y otro campo experimental en Santa Cruz con 9 agencias de extensión rural. El INTA, básicamente a Catamarca, se dedica a la producción vegetal y la producción animal, y a partir de ahí hace el trabajo de investigaciones que desarrolla en sus campos experimentales con extensión. ¿Por qué? Porque el desarrollo de las investigaciones va de la mano de extender. Uno extiende el conocimiento que desarrolla. Y un poco ese es el trabajo que hacemos en el INTA Catamarca. ¿Con qué tipo de productores trabajan ustedes, digo, en cada uno de los territorios? Bien, Catamarca tiene una caracterización que es típica del NOA, donde tenemos alrededor de 8.000 explotaciones agropecuarias, digamos, que están, el 90% son explotaciones familiares que van de 1 a 5 hectáreas. Entonces, nuestra audiencia principalmente es agricultura familiar. También trabajamos con empresas porque hay un tejido de empresas relacionadas a distintos sectores, algunas más en el valor agregado, otra en la parte de maquinaria, otra en la parte de producción de insumos, con las cuales también mantenemos trabajo de ensayo. Pero principalmente es el sector de mediano productor de agricultura familiar el destinatario de la información que el INTA genera. ¿Cuáles son las producciones que están más presentes aquí en la provincia de Catamarca? Bien, nosotros básicamente los ensayos que llevamos a campo tienen que ver con ensayos en el cultivo del almendro, el pecan. Llevamos adelante ensayos en experimental el cultivo de girasol con valor forrajero. También se trabaja el cultivo más en el interior del membrillo. El membrillo es lo que es el manejo a campo, pero también todo lo que es la parte de valor agregado. Colecciones de higuera, el INTA lo que tiene básicamente también, que es un poco el mantenimiento que hacemos en el campo experimental, son los bancos de resguardo genético. Este es un material genético vegetal que se conserva, por ejemplo, en olivo, en pecan, en almendro, en nogal, higuera, que son los cultivos principales, y ese resguardo genético se hace con el objetivo de un poco prever carga genética que en el desarrollo de una investigación puede servir para futuras. Hoy por hoy se habla mucho del cambio climático. Bueno, el cambio climático tiene que ver con un impacto que puede hacer en un cultivo y ese resguardo genético me permite tener una diversidad genética ante posibles cambios que yo tenga que introducir en el cultivo para temperar ese cambio. Entonces, eso es lo que tiene el INTA, eso hoy tiene gente atrás que está respaldando con investigación ese trabajo. ¿Cuántas personas, si uno cuenta la estación experimental aquí de Catamarca, pero también
las distintas estaciones que están en el interior de la provincia? ¿Cuántas personas estamos hablando que trabajan hoy por hoy en el INTA aquí en Catamarca? Bien, el INTA cuenta con alrededor de 113 personas, esto es los 2 campos experimentales y la agencia de extensión. En la agencia de extensión que están en el interior tenemos alrededor de 40 personas. Ahí el INTA tiene lo que son profesionales, el personal técnico y el personal de apoyo. Y los becarios. Ahí, digamos, también déjame que te comente, en los últimos años tuvimos una incorporación de becarios. El becario en el INTA es, digamos, para que se entienda, una persona que entra por concurso, es un concurso abierto donde se puede presentar cualquier persona a lo largo de todo el país. Generalmente es un profesional, digamos, en este caso nosotros tenemos profesionales que ingresaron principalmente a agencia de extensión, 2 profesionales en Santa Rosa, uno en Belén, otro en Santa Cruz, con una finalidad, digamos, que es llevar adelante una investigación y a partir de esa investigación hacer un doctorado. Y se entiende, digo, para quien está viendo. Estamos hablando de becarios que entran también a través del CONICET, o sea, digo, forman parte del sistema de ciencia y técnica de la Argentina. Exactamente, nosotros tuvimos hace 2 años también gente, hace más, porque ellos hicieron el doctorado como parte de INTA, o sea, llevaron adelante un trabajo con una beca INTA CONICET, hicieron una investigación, se recibieron de doctores. Ahora, en ese marco que esas personas que son chicos recibidos en la Facultad de Agraria de Catamarca, que fueron doctores, bueno, se finalizó la beca INTA CONICET y el INTA no los pudo contener. Bueno, son gente que de los 4 que teníamos, uno solo hoy pudo optar por una beca postdoctoral, que en realidad una beca postdoctoral no está directamente vinculada al INTA, pero es el que de alguna manera hoy tiene una vinculación con nuestro equipo de trabajo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y qué importante, digo, no solo a nivel, digo, más allá del trabajo que ustedes hacen a nivel territorial, también a nivel educativo, digo, porque todos estos chicos que están chicos, ya jóvenes y adultos que están haciendo sus postdoctorados, los doctorados lo están haciendo a través de estas becas adentro del INTA, de la estructura. Claro, nosotros, el INTA siempre dentro de, cuando uno piensa en la estrategia, el INTA tiene un fin que es el desarrollo de investigaciones, pero también muchas veces la formación de capital humano. Y el capital humano, cuando uno lo piensa en el interior, siempre generalmente hay una concentración de los recursos humanos más capacitados en los centros. Bueno, el INTA, al tener estos doctores que se están formando en la agencia de extensión, bueno, habla de esa territorialidad, habla de un poco cuando uno piensa el desarrollo de un país, cómo hay que pensar, más en el interior. Bueno, estos doctores van a estar, digamos, especializados para brindar asistencia técnica, investigaciones en el interior provincial. Entonces, por eso, para nosotros es muy importante la continuidad de esos becarios, porque es una estrategia de dar continuidad al trabajo del INTA en el territorio, más que todo cercano donde están las producciones con los productores. Hay experiencias como la del ProHuerta, como lo que es todo lo que tiene que ver con la producción avícola. ¿Qué rol tuvo el INTA? ¿Qué rol tuvo y tiene el INTA en este tipo de experiencias? Bien, como bien dice, digamos, bueno, el INTA tuvo 2 programas que fueron muy fuertes. Uno fue el ProHuerta, como ustedes saben, eso siempre tuvo un impacto muy grande por lo que tuvo que ver en su momento con la entrega de semillas y la entrega de aves. Bueno, eso era un convenio que lo sostuvo el INTA, digamos, hasta cierto momento, porque era con el Ministerio de Desarrollo Social. Ese convenio se cayó, entonces hoy el INTA ya no hace más entrega de semillas. Sí continúa con el Centro de Multiplicación de Aves que funciona en el campo Santa Cruz. El Centro de Multiplicación de Aves, digamos, tiene un banco de reserva génica, que son los que muchos de ustedes saben, que son los pollitos que entrega el INTA, y que ya tienen un cierto grado de adaptabilidad local. Por eso el banco, a pesar de que no tiene financiamiento, pero hoy se sigue un poco en mucho menor escala, pero sigue produciendo aves porque seguimos teniendo demanda. ¿Por qué? Porque el ave que se entrega están adaptadas a las Está adaptada a condiciones. las condiciones. Yo Exactamente. escuché, digo, por ahí, que la mayoría del banco genético, digo, la producción de pollitos, digámosle, para quien está viendo, para todo el NOA lo hacían desde el INTA, acá en Catamarca. Claro, Catamarca,
Centro de multiplicación hay repartido, hay uno en Pergamino, otro en Santiago, otro en Catamarca y otro creo que tenía en Mendoza. Entonces, claro, eran nodos de producción regionales. Hoy también lo que tenemos que decir que eso está comprometido, porque el nodo principal donde se producían los pollitos, digamos, era Pergamino. Bueno, con este cambio que hay en la estructuración, bueno, eso también empieza a tener un cimbronazo porque hoy por hoy, volvemos a la pregunta que me hiciste, Sí. el cambio en la estructura del INTA tiene con revisar y remover todo el funcionamiento federal digamos, de estructura que tenía el INTA y nos están planteando uno nuevo que todavía tenemos cierta incertidumbre de cómo será. Justamente te iba a preguntar, digo, ya nos metemos un poco lamentablemente en este tema del decreto y un poco la idea de lo que va a venir en esta nueva etapa del INTA que están proponiendo desde el Gobierno Nacional. Puntualmente, ¿qué cambios plantea el decreto, bueno, que se publicó el 7 de julio, si no me equivoco, hace unos Sí, días? bueno, a ver, un poco para la audiencia general. El INTA, ¿cómo éramos antes? Digamos, el antes del decreto. El INTA funcionaba, digamos, con un Consejo Directivo Nacional y un Director Nacional. El Director Nacional era alguien que ganamos un concurso abierto y después tenía el Consejo Directivo, digamos, integrado por los representantes de organizaciones e instituciones vinculadas al sector productivo que tomaban decisiones. En ese Consejo Directivo, o sea, digamos, se aprobaba todo lo que tenía que ver con el presupuesto del INTA, los recursos humanos, los proyectos, todo pasaba a decisión de ese consejo, presidido por el presidente y acompañado por el director nacional. Siempre el presidente del INTA, por eso el INTA siempre tuvo esa dos estructuras, alguien que entraba por concurso y un presidente que lo ponía el gobierno de turno. Gobierno de turno, claro. Ahora, al cambiar la estructura, ¿qué pasó? Nosotros digamos, se desvincula el director nacional, o sea que ya la persona que entraba en el mandato mayor del INTA como conductor no sería por un concurso público y abierto, sí lo gestiona un presidente, digamos, que es a Sí, un funcionario decisión político. del Poder Ejecutivo Nacional, y pierde el Consejo Directivo digamos, la capacidad de decisión, porque ahora en esta nueva estructura se plantea un Consejo consultivo. Entonces, eso tiene un impacto muy grande. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en la estructura, como yo decía, el INTA es un país, es una institución federal. Entonces, nosotros tenemos los consejos regionales, que son organismos también integrados por las facultades. Eso te iba a preguntar, el Consejo estaba integrado por distintos organismos, no solamente... Exacto, ahí vos lo tenías, los colegios, las facultades, organizaciones de productores en la escala regional. Eso en el Consejo Directivo a escala nacional y eran los organismos de decisión. Organismo de decisión regional, organismo de decisión federal. que obviamente también estaban interesados en lo que el INTA podía brindarles como sector. Y claro, por eso, digamos, eran en su momento consultivos, pero no dejaban de ser decisores, porque eran un poco lo que orientaban a la Hacia política dónde del iba INTA. la política del INTA, claro. Bueno, con el cambio de la nueva estructura, hoy por hoy, digamos, tenemos esa incertidumbre porque hoy quedó, digamos, como un INTA desconcentrado, con una sola figura que es la del presidente y de la cual dependen todos los mandatos que tiene el INTA por delante, digamos. Sí, básicamente la autonomía que hoy cuenta el INTA, digo, de poder decidir sus propias políticas, quedaría Eso relegada. claro, digamos, por eso es una de las cosas que se defendía era la autarquía. La autarquía tiene que ver con la autarquía, digamos, no solo en lo financiero y cómo uno gestiona los recursos humanos y los programas, sino en las decisiones, digamos, cómo se toman las decisiones. Y hoy desde el INTA, o sea, estamos hablando a nivel trabajadores, ¿qué gestiones están realizando? Obviamente, alertando de esta situación. Yo he escuchado muchos sectores, incluidos desde la sociedad rural hasta diputados de izquierda, digo, estoy hablando de por ahí, de Bien. un lado al otro de lo que uno entendería como sectores políticos, manifestándose en contra de esta reestructuración del INTA. Bueno, ¿qué gestiones están realizando ustedes los trabajadores para que esta situación no siga avanzando, digo, esta pérdida de autonomía? Bien, bueno, nosotros ahí, el INTA tiene su gremio, digamos que el gremio de APINTA, y está el gremio de ATE, que es un gremio, ¿no es cierto?, más reconocido a nivel nacional. Bueno, con ellos, digamos, básicamente, bueno, se acompañó en movilizaciones que se hicieron, o sea, no solo en Catamarca, porque acá se hicieron, pero en otras provincias a nivel nacional. Entonces, bueno, visibilizar el trabajo que hace el INTA. Tuvimos reuniones, digamos,
en la legislatura, bueno, pudimos reunirnos con el ministro, el gobernador, y bueno, poner un poco en la vidriera el porqué del INTA en general, el porqué del INTA en particular, por qué el INTA Catamarca, qué función cumple. Mirá, una de las reuniones que tuvimos fue con el ministro de Educación. Y el INTA, cuando hoy me preguntaba de la parte educativa, trabaja muy fuerte con la escuela agrotécnica. Y las escuelas agrotécnicas son las que están en el interior. Y un problema que hoy tenemos es el arraigo. Y por eso cuando uno piensa el INTA como un organismo de desarrollo, lo mira desde ahí. Porque si yo tengo un INTA, digamos, que trabaja vinculado a la escuela, que es agropecuaria en el sector rural, bueno, trabaja en eso, digamos, en cómo los alumnos muchas veces hacen una pasantía en una agencia del INTA o en la misma estación experimental, o sea, haciendo su trayecto formativo. Entonces, ahí es donde por ahí el INTA cumple muchas funciones en el territorio, no solo en la investigación, sino muchas veces acompañar el fin, digamos, que tienen otro organismo de anclaje en el territorio. Sí, muchas veces, como decías, que ese chico que hoy se está formando se forme de una manera que pueda quedarse en su tierra, trabajando, produciendo su lugar, con herramientas y con una capacitación adecuada, que obviamente si no va a tener que buscar formarse y trabajar precisamente en otro lado. Digo, qué importante eso para que los productores Así es. locales y sus hijos se queden trabajando en su tierra. Sí, bueno, por eso es donde uno entiende que el INTA tampoco puede solo, siempre que lo ha hecho, y más en este último tiempo de escasez de recursos, lo ha hecho con un municipio, porque si organizaba una capacitación, el municipio muchas veces el que prestaba el lugar, el que ayudaba a la recepción de toda la gente que iba a una capacitación técnica. Con el ministerio, mucho del último financiamiento vino por muchos programas que bajaban por el Ministerio de Producción y donde el INTA ponía la parte técnica para elaborar un proyecto. Así fue que tuvimos, por ejemplo, todo lo que fue PERMER. PERMER fue un programa de ciencia y técnica donde se bajaban boyeros solares. En Catamarca se repartieron más de 400 boyeros solares en todo el territorio provincial. ¿Eso qué es un boyero solar? Es una tecnología, digamos, una tecnología que se usa para el manejo Sí, en general de la hacienda, pero también yo lo puedo manejar para una huerta, porque yo a lo mejor tengo una huerta y no quiero que entren los entre los animales. animales, claro. Entonces, Catamarca tiene una diversificación muy grande en sus sistemas. Entonces, hay tecnologías que en su momento los programas las facilitaban, y bueno, lo que hacía el INTA era ir con eso, ir con el asesoramiento, la red de la agencia del interior y llegar con esa tecnología al productor. Sí, hoy tiene que hacer por ahí un balance de estas reuniones que tuvieron con distintos ministros, con el gobernador. Digo, hoy por hoy, ¿qué balance hacen de estas reuniones? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, ¿qué esperanzas hay de por ahí poder rever alguna de estas decisiones que están aparejadas con este decreto, ¿no? Mira, yo creo que el balance es positivo porque también cuando uno siente, cuando vos hoy me preguntás al personal del INTA, que tiene incertidumbre, que está desanimado, porque bueno, cuando uno piensa en la fuerza del trabajo y esa incertidumbre de qué me pasa mañana, encuentra y encontramos en muchas de estas reuniones con el gobernador, ministro, los intendentes, apoyo. O sea, donde se reconoce el trabajo del INTA, donde uno siente que recobra fuerza, donde eso lo puede transmitir al resto de los compañeros de trabajo. Entonces sentimos básicamente apoyo, que no estamos solos en esta situación que estamos atravesando y que bueno, que la única manera que tenemos de salir adelante es con el acompañamiento que tengamos de las instituciones y bueno, y un INTA traccionando juntos. ¿Cómo perciben también el apoyo de la comunidad? Digo, la gente en general, los productores, eh, ¿cómo sienten que la comunidad, bueno, la gente con la que ustedes trabajan, pero la gente con la que ustedes por ahí no necesariamente están hoy por hoy trabajando, sienten que ven la situación del INTA puntualmente? Bueno, yo creo que ahí tocaste un punto también que es fuerte porque si bien en general, como yo decía, el INTA está en el interior y como al ser un organismo en el interior y mucha gente es del lugar, entonces hay una cercanía más en el interior. Quizá más en la ciudad es donde uno ve esa distancia, decir, che, pero donde la gente a lo mejor no está al tanto o con tanto conocimiento de che, qué se hace en Sumalao o qué se hace en Santa Cruz. Nosotros sí tratamos de tener una política fuerte a través de las redes sociales, entonces, bueno, en este último tiempo, quizás más que antes,
tratamos de volcar todo lo que desarrolla el INTA en Instagram, bueno, de hacer muchas entrevistas, entonces vos vas a ver que muchas veces salen los técnicos contando de qué se trata un ensayo, las capacitaciones. Creo que ahí tenemos algo que lo veníamos desarrollando, pero hoy lo tenemos que hacer aún más, el uso de las redes y más, digamos, en lo que es el Valle Central, ¿no? Porque les decía, porque por ahí quizá en el interior puede estar más visible en la comunidad, como son comunidades más chicas, ese trabajo del INTA, pero quizá hay un camino un poco más de trabajar en el Valle Central con lo que hace el INTA con los dos campos experimentales. Eso es un tema. También es hacerle llegar por ahí a la gente de las, ¿cómo se llama? De las distintas ciudades, como Catamarca. Por ahí no tienen una cercanía, no tienen un trabajo por ahí asociado a lo que ustedes hacen. Bueno, entender cuál es la importancia y cuál es el trabajo que ustedes están realizando. Nosotros, mira, el año pasado, por eso a veces las jornadas de puerta abierta que en un momento se hicieron, o jornadas de la ciencia, creemos que son instancias en donde entra la gente al INTA, bueno, muchas veces son estudiantes, pero el estudiante muchas veces viene acompañado de los docentes o el padre que es productor, y bueno, ahí es donde se entera realmente cuando visita la instalación del INTA, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, quién está atrás de eso, y bueno, creo que esa instancia que un poco eso lo pensamos como equipo, más allá que uno hoy se encuentra con limitaciones, pero creo que es un desafío hacia adelante. Ahora, para que se entienda, digo, más allá del apoyo público que puede, de la gente, de los gobernadores o expresiones, la única manera de revertir el decreto que hoy por hoy está vigente es a través del veto en ambas cámaras, tanto en senadores como en diputados. Exactamente, eso tiene, digamos, es la única forma que el decreto presidencial vaya para atrás. Yo sé también que ahora hubo un recurso de amparo presentado por los gremios. Bueno, hay que ver a partir de ahí, bueno, cómo sigue. Eh, Nosotros sí también estamos al tanto, bueno, que la mesa de enlace, es un órgano, digamos, que formaba parte del Consejo Directivo, hoy apoya al INTA, quiere que el INTA siga, digamos, en el territorio, pero bueno, también es importante el cómo, porque Claro. hoy el decreto nos plantea un cómo distinto, donde hoy nos plantea un montón de incertidumbre. Entonces tenemos incertidumbre si firmamos en un convenio, incertidumbre de cómo hacemos una compra, incertidumbre, digamos, de qué rol, en qué rol quedan hoy los consejos regionales. Bueno, esa incertidumbre creo que tenemos que ver de evacuarla cuanto antes, porque, bueno, nosotros trabajamos con sistema productivo vivo, entonces desarrollar una investigación necesita presupuesto, como uno sabe, en el campo está y tenés que llegar al productor, tenés que usar el vehículo, entonces eso no para y no podemos estar en un INTA como el de hoy, que digamos que estamos transitando esa incertidumbre. También se había hablado en algún momento, antes de que se conozca el decreto, de la posibilidad de la venta de los terrenos en donde funcionan algunas estaciones experimentales. ¿Hay algo de eso o solamente era materia de depuración, no hay nada concreto? No, a ver, todo lo que son el patrimonio del INTA depende del ABE, que es la Administración de Bienes del Estado. Entonces, bueno, en este cambio en la estructura, digamos que se da a nivel nacional, bueno, eso también queda de alguna manera a disponibilidad de esta Administración de Bienes del Estado y, bueno, a libre disposición. Entonces, ahí empiezan, por supuesto, a chocar y a generarse conflictos, porque específicamente en el INTA Catamarca, mucha de la superficie que tiene es por donaciones de privados o Claro. donaciones del mismo Estado. Por ejemplo, en las agencias que nosotros tenemos de la nueva agencia, dos que son propias, o sea, tienen edificios propios. Y uno, por ejemplo, específicamente el de Andalgalá, fue una donación de un privado. Y donde Claro. está establecido en esa donación que se hace, que en caso que en algún momento deje de pertenecer al INTA, vuelve al Vuelve al privado. privado, claro. Entonces, digo, por eso acá hay cuestiones, digamos, legales que no son menores y bueno, y digamos, que tienen toda esta incertidumbre que nos genera mucha preocupación. Bueno, lamentablemente es una situación que hoy por hoy está en la lucha de ustedes y en la espera de que, bueno, primero ver exactamente cuáles son los alcances del decreto y cuál es la idea, porque no sé si está claro en general la idea. Sí, la pérdida de autonomía es clara, una de las ideas. Y bueno, y ver si con el apoyo de los gobernadores, de los distintos ministros también provinciales, pueden lograr paliar o poder hacer revertir esta decisión que
hoy por hoy está firme del gobierno nacional. Claro, como yo te decía Martín, hoy sí lo que nosotros tenemos es una incertidumbre en el funcionamiento, porque el cambio en la estructura, vos no sabés cómo proceder. Entonces eso sí, hoy nos está afectando el funcionamiento y necesitamos una rápida respuesta de cuáles son los pasos a seguir para la continuidad del trabajo en el territorio. Ojalá esto termine de la mejor manera. Muchísimas gracias, Fernando, bueno, por aportar tu mirada, tu experiencia y, bueno, obviamente tu preocupación por esta situación que están hoy por hoy viviendo todos los trabajadores del INTA y todas las personas que de alguna manera, productores, becarios, también dependen de esta institución tan importante que ya tiene más de 70 años. Bueno, el agradecido soy yo por este espacio, por supuesto a disposición en lo que uno puede ser útil. Bueno, muchas gracias, Fernando, por aportar tu mirada, tu experiencia y principalmente tu preocupación por la situación que están viviendo en el INTA. Bueno, estamos hablando de una situación que no solo pone en juego el trabajo, no es solamente un organigrama, sino la posibilidad concreta de que miles de familias que hoy por hoy de alguna manera están referenciadas en el INTA sigan produciendo y vendiendo y quedándose en su tierra, que es lo que hablamos hace un rato. Bueno, como siempre acá Desde Nuestras Manos a Tu Casa, destacamos el valor de lo nuestro, del trabajo de nuestros productores. Nos vemos la semana que viene.